Bendiciones a nuestros hermanos de Warriors and Grace que nos ven por las redes sociales. Mi nombre es Harold Jiménez, el evangelista de Warriors and Grace, que nos ven por el canal de DSL TV, que nos ven por Warriors and Grace, por las redes sociales, por Instagram, por YouTube, por Facebook, por todos esos medios de comunicación tan maravillosos que Dios nos ha dado para hacer un canal de bendición. Me encantaría comenzar orando por ti y por este momento tan especial para que sea el poder de Dios hablándonos de manera maravillosa, que sea su palabra tocando cada vida y cada corazón. Padre, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de estar delante de tu presencia, Señor. Nos cubrimos con tu sangre preciosa y te damos gracias. Que seas tú, Señor, hablando a través de cada una de nuestras vidas, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Que seas tú, Señor Jesucristo, tocando la vida de cada uno de nosotros en tu santo nombre. A ti damos la gloria y el honor y que sea palabra de vida tocando cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Tema para hoy, tema maravilloso, se llama Un llamado sin muchos detalles. Hay llamados que son dados a las personas, pero sin muchos detalles. No te dice exactamente qué es y cómo, sino que a medida que tú vas caminando con el Señor, te vas dando cuenta el llamado que Él ha tenido en tu vida. Pero ¿cómo comienza lo del llamado? No es que unos reciben un llamado y otros no. Dios no trabaja así. La manera como trabaja es aquellos que están dispuestos a buscarlo y que levantan la mano y dicen, yo quiero, a ese Dios le da un llamado. Aquellos que dicen, yo quiero trabajar en tu obra, a ese Dios llama. Aquel que dice, yo estoy dispuesto a darlo todo por ti y a sacrificar mi vida en tiempo y en oración, pagando un precio, a ese Dios les da un llamado y un ministerio. Encuentras ese ministerio a través de tu caminar diario con Él. Vas descubriendo esos tesoros maravillosos que Dios ha puesto en ti y que vamos escudriñando y llevando a dar a conocer para que otras personas puedan recibir esa misma bendición. Ahora, ¿cuál es el propósito de un llamado? El propósito del llamado que Dios me dio o los dones que Dios me da a mí como persona es para edificación estructural y para edificación principalmente de la congregación. Es para la iglesia. Se usan para el beneficio ministerial, para que la gente pueda ser edificada en el cuerpo de Cristo. El mismo cuerpo, la iglesia, sea edificada a través de los dones, a través de los talentos, a través de un llamado ministerial. Es para edificación de su iglesia. Aleluya. En nuestro diario vivir caminamos una vida llena de muchas situaciones. Tenemos metas, expectativas, proyectos en familia, quizás empleos o carreras universitarias e incluso vacaciones planeadas. Pero todo es una imagen de lo que queremos, de lo que anhelamos esperar y actuamos en muchas ocasiones como si supiéramos qué fuera a suceder en realidad, porque eso es parte de la fe que Él ha puesto en mí, como el grado de fe, que todos tenemos un grado de fe. Te voy a dar un ejemplo. Si tú dices, mira, yo mañana voy a ir al trabajo a las 7 de la mañana, me voy a acostar temprano porque tengo que madrugar, eso es fe. Porque a ti nadie te garantiza de que tú vas a llegar a tu trabajo a esa hora. Si tú dices, mañana tengo un vuelo, tengo un viaje a las 2 de la tarde, tengo que estar en el aeropuerto como a las 11 de la mañana y preparas tu maleta, te preparas, tú estás convencido, convencida que tú vas en ese vuelo. Eso es un grado de fe. Porque tú no sabes en realidad si tú vas a montarte en ese avión o no. Entonces, todo ser humano sobre el planeta, crean o no crean en Dios, tienen un grado de fe. Ahora, cuando yo dirijo esa fe en dirección al Señor y comienza a fortalecerse en el Señor, ya es otro proceso que yo vivo y paso como cristiano. Pero en realidad nosotros no sabemos qué pasa con nosotros en las próximas horas, en los próximos días. No sabemos. En los próximos meses o años, especialmente si no andamos conforme a lo que Dios nos pide que hagamos. Esta es una de las cosas que nos están acosando el día de hoy bastante, que nos agitan, que nos llenan de ansiedad y son nuestras labores diarias.
que yo tengo que estudiar, que tengo que trabajar, que tengo que tener 2 trabajos, que tengo que tener 3 trabajos, que tengo que hacer esto, aquello, y nos llenamos de tantas cosas, y no solamente tú, a ti te pasa, a mí también me sucede todo el tiempo, y nos ocupamos en tantas cosas a la vez que a veces nos olvidamos de sacar tiempo para nuestra familia, a veces se nos olvida de sacar tiempo para Dios principalmente. Nos olvidamos de nosotros mismos, nos descuidamos y comenzamos a poner en segundo lugar, en tercer plano en nuestras vidas, cosas tan primordiales como el templo, que es nuestro cuerpo, el cuidado de él. Y comenzamos a abusar de nuestro cuerpo aún, colocándole horas excesivas de trabajo. Te lo digo porque a mí me ha pasado igual. Pero Dios, a medida que tú vas entregándote y entregándole a Él su corazón, y aceptando tu incapacidad, aceptando y reconociendo que tú necesitas de Él, reconociendo su grandeza, entonces Él en su misericordia comienza a restaurarte y a mostrarte el camino por donde tú debes andar, y Él te lleva de la mano por aquel camino a medida que yo voy reconociendo que necesito de su grandeza. En Santiago 4, verso del 13 al 17, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos ahora los que decís, hoy mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será el mañana. ¿Por qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? Porque en realidad, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos o haremos esto o haremos aquello, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos a hacer un pare ahí por un momento. Estamos acostumbrados a vivir en un mundo de acelere, en un mundo contemporáneo donde ya están las redes sociales, donde ya el internet, lo hacemos todo por internet, donde ya todo es cibernético, donde ya hay trabajos en la cibernética por todos lados, la gente trabaja desde sus casas, ya la gente tiene una mejor comodidad de trabajo, ya estamos entrando en una era, en la nueva etapa que se está evolucionando en el planeta, que vamos requiriendo de menos esfuerzo físico y mental, vamos requiriendo de menos esfuerzo humano para adquirir las cosas. Ya todo es rápido y todo es en cuestión de segundos. Ya no es como antes que se tenía que trabajar y era un proceso. Ya todo es mucho más avanzado, ya mucho más rápido por la tecnología como está avanzando. Pero también nos genera un problema, porque a medida que vamos viendo de que ya tenemos más tiempo porque todo es más rápido, nos vamos acumulando de más cosas. Queremos abarcar más cosas, más situaciones. Creemos que tenemos el control de manejar ya mucho más magnitud de la que manejábamos antes. El nivel de estrés se aumenta y se pone en nuestros hombros y comienza a ejecutarnos enfermedades y comienza a afectarnos en nuestra vida. Pero en realidad, ¿qué es lo que es? En realidad, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí estaremos nosotros haciendo lo correcto delante de Dios? ¿Sí estaremos nosotros actuando de la manera correcta? ¿Estaremos haciendo la voluntad de Dios? ¿Estaremos nosotros haciendo lo correcto delante de sus ojos? Ponte a pensar por un momento. Dice, toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En vez de decir, si Dios me permite, podré hacer esto. Si Dios me permite, podré hacer aquello. Pero nos jactamos en nuestra propia manera de pensar. Nos jactamos en nuestra propia manera de decir y de pensar y de actuar. Y pensamos que nosotros tenemos el control de nuestra situación porque queremos manejarlo todo a nuestro alcance. Y entonces allí pecamos, porque el que no sabe hacer lo bueno, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace,
le es pecado delante de Dios. Pero entonces en realidad, ¿qué debo de hacer yo para ejecutar ese llamado? Nos olvidamos del llamado que Dios nos ha dado. Lo ponemos a un lado. Muchas veces no le damos importancia porque es que siempre estoy ocupado. Siempre tengo tantas cosas que hacer. Y mira, a mí también me sucede muchas veces lo mismo. Y entonces me da la oportunidad a mí de poder seguir y comenzar a ejecutar ese plan del Señor y conocerlo aún más profundamente. Pero Dios en su misericordia, su gracia, podemos ver su amor infinito en nosotros. El llamado en nosotros permanece. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, permanecen para siempre. Los dones y el llamamiento de Dios son dados y no se quitan. Permanecen ese llamado, permanecen esos dones. El llamado que Dios puso en ti y en mí permanece, no se va para ningún lado. Cuando Dios le dio el llamado a Jonás de que fuera a Nínive a predicar, Jonás lo que hizo fue que él cogió dirección opuesta a Nínive, pero el llamado aún seguía ahí. Y pasó lo que pasó en el barco, la gran tormenta, estuvo en el pez gigante por 3 días y 3 noches, y luego ya reconoció su incapacidad y la grandeza de Dios, el pez lo escupió y ya fue a Nínive a predicar y toda esa gente tuvo un arrepentimiento. Y Dios restauró aquella ciudad. Pero mira todo lo que sucedió y lo que pasó en la vida de Jonás para que llegara a este punto. Y el llamamiento de Dios no se quitó de la mano de Jonás, permaneció aunque él quiso huir. Isaías quiso huir también del llamado que tenía y Dios lo sacó de la cueva. El llamado no se quitó. El llamado no se quita, el llamado permanece. El don de Dios no se quita, el don de Dios permanece. Y eso es la maravilla que tenemos en Cristo Jesús, que Él conoce nuestro corazón. Cuando Él te da un llamado, tú debes de permanecer en ese llamado. No te desvíes hacia otro lugar. No hagas otra cosa diferente a lo que tú fuiste llamado, porque vas a caminar en desobediencia. Y eso es lo que Dios no está pidiendo. Dios te está pidiendo que tú camines en el llamado que Él te dio. Sí, hay un periodo transicional. ¿En qué quiero decir esto? Quiero decirte que hay momentos donde yo voy a tener la oportunidad de pronto de trabajar en un trabajo secular, que también es un modo de servirle a Dios, en un trabajo regular, porque por mi testimonio muchas personas pueden llegar a los pies de Cristo. Pero a medida que voy haciendo esto, voy también ejecutando el plan del llamado, trabajando en el llamado de Jesucristo, hasta el momento que llega Dios y ya me da la oportunidad de trabajar tiempo completo en el llamado. Pero es un proceso de transición que solo Él lo sabe y solo Él lo hace en su tiempo. Yo no puedo controlar eso a mi manera. Él lo hace todo a su momento. Y toda ansiedad la deposito en sus manos, como nos habla en Primera de Pedro, capítulo 5, 7. Dice, depositando en Él toda ansiedad porque Él tiene cuidado de usted. Aprendiendo a descansar en el Señor y en el poder de su gloria y de su gracia. Cuando venimos a Cristo y recibimos un llamado de Dios y lo comenzamos a ejecutar, ese plano llamado que Dios te ha hecho, comenzamos a tener una serie de situaciones que no se veía que estaban dentro de nuestros planes. Como por ejemplo, se te comienza a complicar demasiado tu vida. Y allí es cuando comenzamos a dudar y pensar si en verdad deberíamos continuar con el plan de Dios o no. Muchas veces creemos que por estar ejecutando el plan, antes las cosas se nos empeoran y se ponen peor. El enemigo no la va a poner fácil. No va a ser tan sencillo, pero debemos de permanecer en el llamado. No es de mí tomar decisiones sobre qué hacer o no hacer sobre el llamado de Dios cuando Él ya dio un llamado y cuando Él ya te dijo, eso es lo que yo quiero que tú hagas, hijo o hija. Y desenfocarme en otra cosa diferente por consecuencias y motivos de mis actos y del pecado o decisiones mal tomadas. Debo de caminar en obediencia y voy a tener barreras y situaciones y problemas que se van a venir.
pero sobre todo la sobrepasaré, porque yo vivo de victoria en victoria en Cristo Jesús. No solamente yo, tú también vivirás de victoria en victoria en Cristo Jesús. En Hechos capítulo 27, verso del 13 al 25, la tempestad en el mar. Y esto le sucedió a Pablo. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Eso es cuando Pablo iba por su viaje a Roma, y entonces iban por la isla de Creta y él iba en un barco, iba en su viaje misionero, y de momento se levanta una tempestad gigante. Pero Dios había hablado a Pablo cuando estaba en la celda y le había dicho: Pablo, no temas, me es necesario que vayas a Roma a hablar de mí. Pero en ningún momento, Dios le dijo con detalle todo lo que Pablo iba a pasar. El llamado que Dios te da es un llamado que no tiene todos los detalles en particular. El llamado que Dios te da no tiene muchas veces específicas instrucciones como un manual cuando tú vas a construir un aparato o un artefacto. Simplemente le dijo: no temas, yo estoy contigo. Pero no le dijo lo de la tempestad. Pero con solamente decirle: yo estoy contigo, no importa lo que suceda en tu vida, esa palabra no tiene fecha de expiración. Permanece desde ese momento hasta siempre, en cualquier circunstancia o en cualquier situación. Verso 14: pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días por la tempestad que había, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Estaba en una situación, Pablo, con todos los tripulantes de la nave, en una situación crítica. Ya no veían esperanza de salvación. Ya lo que ellos pensaban era: esto se acabó. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, esto fue Pablo, y dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Dios te manda a tener un buen ánimo en medio de la situación y el problema, aunque tú creas que no hay solución, que estás pasando por un problema crucial en tu vida, donde tú crees que ya no hay salvación alguna. Él te motiva y te dice: ten ánimo. Pone personas a tu lado que te levantan en ánimo. Pone la palabra del Señor al frente cuando la lees. Te dice: levántate, que yo estoy contigo. Esfuérzate y sé valiente, dice el Señor. Verso 22: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, le dijo Pablo a los tripulantes, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. En el Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende.
Ahí estaba el ángel de Jehová al lado de ellos. Y ya el ángel de Jehová había hablado a Pablo y le había dicho, nadie va a morir, solamente la nave va a ser destruida, pero ni siquiera un cabello de ninguno de ellos va a perecer. Cuando Dios ya te ha dado y te ha dicho algo en la situación que tú estás pasando, ya Dios te está recobrando el ánimo y ese llamado permanece. Ya el llamado de Pablo no iba a acabar ahí, porque él iba a morir ahí y había acabado su llamado de misionero a las naciones y toda Europa y parte de Asia. Por una tempestad. Él no iba a morir ahí. Y a veces pensamos que nosotros, porque tenemos problemas y situaciones y tempestades en nuestras vidas personales, creemos que ya el llamado murió, pero el llamado está ahí. El llamado no ha caído, el llamado ha permanecido. Verso 24, nuevamente retomando la historia de Hechos, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Confío en Dios. Ahí donde está la clave de toda esta enseñanza. Confía en el Señor, en el llamado que Él te ha dado, que te lo ha confirmado, y permanece en Él. No importa la situación y las circunstancias que pases, no importa el barco de navegación donde tú estés montado y la tormenta que se venga a destruir tal llamado, pues tú mantendrás firme y te mantendrás en el Señor Jesucristo y prosperarás en Él, porque Él es tu refugio y tu salvación. Jesús había hablado a Pablo cuando estaba en la cárcel antes de partir para Roma y le dijo que no temiera. Cuando Jesús te habla y te dice no temas, es lo único que tú necesitas escuchar. Lo demás lo entenderás con el tiempo, cuando vayan sucediendo las cosas. No la vas a tener fácil. No va a ser un proceso de una noche a la mañana. Es un proceso que toma mucho tiempo. Pero el llamado permanece mientras tú permanezcas en él. El llamado no se quita, es irrevocable. Hechos 23:11, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, esto fue a Pablo cuando estaba en la cárcel, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ya Dios le había dado el llamado a Pablo sin muchos detalles. A todos nosotros Dios nos da un llamado sin muchos detalles. Aquellos que levantan la mano y dicen, yo quiero, yo estoy, Señor, esta es mi vida, yo quiero un cambio, yo quiero servirte. Y Dios pone un llamado, te lo da sin muchos detalles. Y si terminamos la historia de Pablo en la barca con 276 tripulantes, todos llegaron a la isla de Malta sin un rasguño, dice las Escrituras, y fueron acobijados allí por los nativos, pero se cumplió la promesa de Dios en su vida por medio del ángel que iba con él, que ninguno perecería. Pero Dios le había dado un llamado a Pablo sin muchos detalles, pero sobrevivió y no le puso absolutamente nada ni a él ni a los que iban con él. No sobrevino sobre ellos absolutamente nada en lo que pueda afectar su vida personal o en su cuerpo físico. Se destruyó la barca, hubo una grande tempestad, pero a ellos no los tocó. Porque ninguno de ellos, 276 tripulantes, y ninguno perdió la vida. Hechos 27 del 39 al 44. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa. Estos son los tripulantes que estaban con Pablo en aquella barca, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Verso 40. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, afilaron hacia la playa, se dirigieron hacia allá con todo ánimo.
Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron acallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa, que es como la parte de arriba de la barca, se abría con la violencia del mar, se comenzó a despedazar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos que iban dentro de la barca para que ninguno se escapara, porque ese era el plan de ellos. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió ese intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra, unos nadando, otros en tablas, otros en artículos que flotaban, pero todos llegaron a la isla sin ningún problema, a la playa, y se salvaron. Dios en su misericordia había dado un llamado a Pablo, misionero, que no iba a terminar ahí. A veces pensamos que nuestra vida o nuestro llamado se terminó porque se nos cruzaron circunstancias en nuestras vidas que nos hicieron desviar un poco del llamado y nos enfocamos en otras cosas que no son directamente con el llamado de Dios. Pero yo te doy un consejo como hermano, como amigo en el Señor. Permanece en tu llamado. Así sea poco tiempo, así sea mucho tiempo, así sea lo que tú puedas hacer, pero si Dios te dio un llamado y un ministerio, permanece en Él. Confíe en Él. Está bien que tú tengas tus momentos de trabajo para sostener tu familia y tu hogar, pero permanece en el llamado del Señor. Saca tiempo también para Él en su llamado y en su ministerio, para que puedas ver la gloria de Dios, y con el tiempo Él te va guiando y va dando otro entorno en su momento. Así se vengan tempestades, se quieran destruir la barca, así se vengan problemas y situaciones, cuando Dios puso un llamado, se cumplirá. Porque aquel que ha comenzado la buena obra la terminará, dice la palabra del Señor. Eso es palabra de vida que nos enseña a reflexionar que yo debo de seguir caminando en el llamado que Dios ha puesto en mí. No te eches para atrás con temor. Ahí donde estaba la clave de toda esta enseñanza, cuando Pablo dice, pero yo confío en Él. Pues en esta hora tú vas a decir, yo confío en Él, porque Él me ha escogido, me ha dado un llamado, y permaneceré en Él, porque Él es mi Dios y mi Salvador, Jesucristo. Y en Él yo descansaré en sus brazos, y a pesar del problema, la situación, la dificultad, Él me sacará a flote. Y así no sepa nadar, pues en una tabla me llevará hasta la playa, pero no caeré y me ahogaré, porque Él será mi sustentor y mi guiador, en el nombre de Jesús. Aleluya. Padre, en esta hora te presento a mis hermanos de DSL TV, la audiencia de Warriors in Grace que nos ven por las redes sociales. Gracias por esta palabra de vida que tú has colocado en cada uno de nosotros. Gracias por este momento tan especial donde pudimos hablar y compartir de las maravillas de tu gloria y tu grandeza, Señor. En esta hora quedamos en tus brazos y enséñanos, Señor Jesús, a caminar contigo día a día, a mantenernos en nuestro llamado, Señor, porque en que no nos das muchos detalles al respecto, tú dices, no temas que yo estoy contigo, porque yo soy Jehová tu Dios. ¿A quién voy a temer? ¿A quién temeré? ¿Y en quién confiaré si Él es mi refugio y mi fortaleza? Gracias, Señor, por este pan de vida, por esta palabra de vida, que eres tú, Señor, la luz de Cristo reflejada en nuestro corazón. Enséñanos a permanecer en tu llamado, porque no somos capaces de hacerlo solos. Es imposible. Te necesitamos, Señor, para llevar a cabo tu plan en la tierra. Perdóname si he estado desenfocado o desenfocada por tanto tiempo haciendo otras cosas cuando tú ya me has hablado y me has dicho lo que tú quieres para mi vida. Quiero volver a enfocarme en ti, Señor. Dile ahí donde tú estás, Señor, yo me quiero volver a enfocar en tu llamado.
para ejecutar tu plan y poder traer salvación a tantas almas que se pierden. En esta hora te acepto en mi corazón. Repite conmigo esta oración. Si estás viendo este video por primera vez, Padre, en esta hora te acepto en mi corazón, Señor, como el Señor y Salvador de mi vida. Reconozco, Jesús, que eres el Hijo del Dios viviente, el cual moriste en la cruz del Calvario para la salvación de nuestras almas. Por gracia me has alcanzado. Te abro las puertas de mi corazón para que seas tú hablando conmigo y cenando conmigo y yo contigo, Señor. Te acepto y te reconozco como el Señor y Salvador de mi vida. Te doy gracias porque la salvación ha llegado a mi hogar. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado de allí jamás. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, para mí fue un honor y siempre será un honor compartir con ustedes esta palabra de bendición. Compártela con tus seres queridos. Síguenos por las redes sociales en @WarriorsInGrace, todo junto por Instagram. También síguenos por nuestros canales de DSL TV, por Facebook y también por Instagram. Síguenos por las redes sociales, por TikTok, @WarriorsInGrace, todo junto sin espacio. También por Facebook, búscanos por Facebook, Warriors in Grace, Ministerio de Warriors in Grace Ministry. Búscanos por YouTube los videos y suscríbete a nuestro canal para que tú puedas compartirlo a otras personas y seas un canal de bendición. Por YouTube estamos como WIG espacio Ministry con Y al final. Mucho gusto, mi nombre es Harold, evangelista de Warriors in Grace. Que Dios los bendiga grandemente y les declaro bendición para ustedes, para sus familias, para todos sus hogares, en el nombre de Jesús. Hasta la próxima.